Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar esta mañana con ustedes para abrir una nueva serie de esta semana que se llama Somos Maestros. Somos maestros y yo quiero, todavía no es el pasaje que leímos en el que voy a basar la reflexión, pero fíjese el contexto o nos va a ayudar bastante. Creo que cuando pensamos en esa palabra, somos maestros, y luego encontramos en la Biblia que el ser maestro es un don que el Espíritu Santo da y a quien Él quiere. Así de que debemos de sacar una conclusión de que quizás no todos son maestros los que estamos aquí, ¿verdad? Y luego cuando leemos un pasaje como Santiago 3:1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Órale, con esto yo creo que nadie va a querer ser maestro, ¿verdad? Dice que recibiremos mayor condenación. Hay una advertencia para que nosotros nos demos cuenta del peso tremendo de lo que es ser maestro. Pero yo quiero que en esta mañana pensemos que sí tenemos un desafío de enseñar, tengamos el don o no, ¿verdad? O a lo mejor queramos o no, porque enseñamos, aunque no queramos. Siempre estamos enseñando. Y tenemos un desafío porque hay un mundo que necesita ser guiado por la palabra de Dios. Fíjense, así lo entendió el sacerdote Joiada, porque en 2 de Reyes 12:2 dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Así de que, ¿cómo sabes si tú a lo mejor estás formando a alguien que será rey? ¿Verdad? ¿Qué pasa si tú estás formando a alguien que será en tu escuela dominical al futuro pastor? ¿Verdad? Entonces quiero que pensemos en esta mañana en los maestros que dejan huella. Así he titulado el mensaje de esta mañana: maestros que dejan huella. Y yo creo que para pensar qué maestro ha dejado una huella perdurable a través de todos los siglos, pues sin duda el referente es Jesús, ¿verdad? El maestro por excelencia. Así de que de él vamos a aprender, pues qué principios pudiéramos aplicar para que nosotros también dejemos huella en los alumnos. Porque definitivamente hay un mundo que necesita, que clama por ser guiados, por ser enseñados en la palabra de Dios. Hay un principio o hay un axioma que en la comunicación que dice así, ¿verdad? Que es imposible no comunicar. Es imposible no comunicarse. Y pudiéramos decir también que es imposible no enseñar. Imposible no enseñar. A lo mejor estás consciente o no, es imposible no enseñar. ¿Por qué? Porque la vida, lo que enseñamos, lo que hacemos, pues impacta a los demás. Y antes de todavía leer el pasaje que vamos a meditar, hace tiempo vi una entrevista que hizo una periodista, Cristina Pacheco, que le hace a otro periodista, muy reconocido, ¿verdad? A Jacobo Zabludowski. Y le dice, ¿no? Que su vida, que su ejemplo ha sido de inspiración para ella. Y le dice: ¿cómo es que usted ha logrado esa excelencia y ser el primero en todo? Y él dijo: pues muy fácil, estar cerca de la gente, estar sensible para captar lo que está pasando. Y ya después, en esa misma entrevista, él relata que él trabajó con un famoso también periodista en México, José Pagés, muy reconocido, y a ese personaje lo invitaron a entrevistar a Hitler. Imagínense, cuando nadie conocía de Hitler, 1939.
Y dice que él hace esa entrevista y cuando viene a México y empieza a redactar pues su experiencia, él relata con muchos elogios de todo lo que le impactó, ¿no? El cómo se dirigían a Hitler, cómo era Hitler, cómo imponía Hitler. Y años después, la Organización Mundial de Derechos Humanos, a él le dan una medalla porque reconocen que hizo un gran logro en ir a entrevistar a un personaje como Hitler. Pero él en su discurso dice, estuve en medio del infierno y no me di cuenta. Fue mi culpa no verlo. O sea, porque había relatado maravillas cuando sabíamos que era un imperio del mal. Entonces dice este señor Jacobo Zabludowski que le impactó la franqueza que en medio de estar recibiendo un premio, haya dicho con humildad, pues la regué, o sea, me equivoqué, dije cosas maravillosas de alguien del que no debía de haber dicho todo eso. Entonces, quiero pensar también que hay maestros que nos impactan por lo bueno que son, por lo que enseñan, pero también hay maestros o hay personas que impactan por sus equivocaciones, ¿verdad? Y yo creo que como maestros, y yo en lo personal, no soy perfecta, y yo tengo muchos errores, y yo espero que si mis errores les enseñan a ustedes algo, espero que lo aprendan bien, para que no lo repitan, lo que yo no hago bien. Así de que, pues, en el tiempo de Jesús, ya leíamos el pasaje de cómo eran los fariseos. Unos hombres que aman el reconocimiento, la fama, el poder. Pero la gente, sus alumnos, están cansados, agobiados, hartos. No está impactando la enseñanza de los fariseos. Sí enseñaban, pero no impactaban. Y entonces podríamos decir que hubo un fracaso. Había un fracaso. Y no solamente en el tiempo de Jesús, también en el tiempo del Antiguo Testamento, Oseas, más que nadie, retrata una sociedad donde dice no hay conocimiento de Dios, no hay verdad, no hay misericordia, solamente hay perjurio, matan, adulteran, homicidio tras homicidio. Hay un desastre en el Imperio del Norte. Y la acusación es clara. Dice que él va a castigar a los sacerdotes porque no cumplen su deber de enseñar. Esto dice en el libro de Oseas. Así de que descuidan la enseñanza y el resultado es en lo que vemos, en el mundo en que vemos. Así de que allí está. Por mucho que un maestro pueda decir, soy bueno, pero si tu alumno reprueba, pues ahí dice que no eres tan bueno, ¿verdad? Claro, hay una corresponsabilidad, ¿verdad? No, yo creo que hay maestros excelentes y aún así sus maestros, sus alumnos, pues nomás no, ¿verdad? Pero ahora sí que hay algo allí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos al pasaje que nos ocupará, Mateo 11, 25 al 30. Voy a leer esto. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado Dios, háblanos en esta mañana a través de tu palabra, que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir para ser maestros, Señor, parecernos más a ti, un maestro que ha impactado nuestras vidas por siempre. Gracias, Padre, por ser nuestro maestro.
en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hace un maestro que impacta a sus alumnos cuando los alumnos están agotados, cargados y cansados? A veces pensamos que este pasaje es precisamente para los que están cansados y cargados, pero Jesús habla no de los que están trabajados y cargados del trabajo físico en sí, propiamente, sino tenía que ver con los fariseos de cómo imponían las cargas. Pero cuidado, fíjate bien cómo vive, ¿verdad? Nosotros y la gente necesita aprender cosas importantes para la vida. Y recuerdo una pequeña historieta allí de Mafalda, ¿no? Que ya saben que soy fan de Mafalda. Bueno, pues Mafalda está en la escuela y está el maestro enseñando. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Escriban, ¿no? Y entonces Mafalda pasa desde su asiento y pasa con la maestra y le dice: felicidades, usted tiene una mamá excelente. Ahora enséñenos cosas importantes, ¿verdad? Ahora enséñenos cosas importantes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús importante para la vida cuando hay un mundo que muchas veces se le niega la educación? Hablando de un mundo secular, hay un mundo que se le niega mucho la educación. Sabemos que estudiar cuesta, ¿verdad? Ustedes lo saben, cuesta. Pero no estudiar cuesta más, cuesta más. Hay un documental que se llama El Cuarto Mundo. En el Cuarto Mundo vive la gente en una situación extrema de miseria, pero así de miseria que viven la gente en los basureros. Y es una gran ilusión cuando una familia logra mandar a uno a la escuela, como que tienen todas sus expectativas, pero para que éste vaya a la escuela, la privación es enorme, enorme. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan difícil, verdad, la escuela? Tan inalcanzable para algunos. Pues la educación secular puede ser inalcanzable para algunos, pero no la educación de la palabra de Dios. Jesús dice: Padre, yo te doy gracias porque las enseñanzas, tú te las has, las enseñanzas que rechazaron los sabios, los maestros, tú las has revelado a los humildes, a los niños, a los que son como niños. Y entonces Él se dirige a los que están con Él para darles enseñanzas. Y aquí es donde vamos a sacar los principios. ¿Cómo ser un maestro que deja huella? En primer lugar, versículo 28, sé un maestro accesible. 28, venid a mí todos. Venid a mí todos. Así empieza Jesús para dirigirse a todos los alumnos. Fíjense que muchas veces los maestros, y no digo los de aquí, pero maestros de escuelas, le rehuyen a los alumnos que son flojos, que no hacen tareas, que faltan o que no quieren o que están problemáticos. Jesús no, y yo creo que también nos desafía a nosotros, que no le rehuyamos a nadie. Él dice: venid todos los que estáis trabajados y cargados. En el mundo de Oseas, en el mundo de Jesús, en el mundo nuestro, no ha cambiado. Hay una gran necesidad de vengan a mí. ¿Y quién es Jesús? Pues es la palabra hecha carne. Los rabinos en el tiempo de Jesús enseñaban, ¿verdad? Habéis que, haciendo alusión a sus grandes maestros, a Hilel, a Shammai, hacían referencias a ellos. Jesús nunca hizo referencia a un rabino, nunca. Decía él: yo os digo. Hablaba con toda autoridad. Y Jesús dice: vengan a mí. Y nosotros como maestros tenemos que guiar a los alumnos a Jesús, a una relación con Jesús. La gente puede escuchar de historias, ¿verdad?, como David y Goliat, pero ellos no necesitan saber solo el hecho.
Ellos necesitan conocer a Dios, que les ayuda a vencer a los gigantes que tienen ahora. Jesús invita a todos, y ese es un principio. Él está cercano, y Él dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. La palabra allí, trabajados o fatigados, copos, habla de estar exhaustos, así un agotamiento severo, como un soldado en batalla o como alguien que ha recorrido muchos kilómetros. También esa palabra se usa en Mateo 6:28, cuando habla de que no nos afanemos por el vestido. Afanar, copos, una gran mortificación. Entonces el Señor dice, vengan a mí todos los que estáis ansiosos, cargados. Y luego dice allí, ¿verdad? Cargados. Y allí es una forma pasiva, porque el término es más del ámbito marítimo, cuando cargaban a una embarcación, ¿no? A veces cargan hasta el tope, ¿no? O a los pobres burros, pues para economizar y no alquilar más burros, pues al pobre burro lo cargan hasta el tope y lo hacen caminar así al límite. Jesús vio eso en su tiempo, en la enseñanza, ¿verdad? Bíblica, podemos decirlo así. Él vio eso, que los fariseos cargaban a la gente. Ya la gente estaba cargada, ¿no? De broncas, problemas, la vida familiar, la vida laboral, y todavía había más carga. Así de que había el sufrimiento de los alumnos era por dos lados. Me fatigan y estoy fatigado también. Y además me fatigan. Y yo creo que eso es lo que también vemos en la realidad a veces. No sé si ustedes llegaron a ver a unos comerciales donde la maestra les pide tareas así a lo loco, ¿no? Así. Y claro, los chiquillos ahora que tienen computadoras cortan y pegan y hacen rapidito, ¿no? Pero después la maestra ya no sabía ni qué hacer con un montón de trabajos que le habían entregado. Mucha carga. Y a veces el asunto del poder, ¿verdad? El poder de un maestro. Pero Jesús dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. Y luego dice, yo os haré descansar. Hacer una pausa. Él habla de una pausa. Y fíjense que en el ámbito judío, pues sabemos que el sábado era establecido, ¿verdad? Que Dios lo estableció el sábado para descansar. Pero ¿qué creen? Los fariseos habían creado una lista larga de 39 categorías de prohibiciones de lo que no tenían que hacer el sábado. Entonces, cuando decían, descansa el sábado, ellos decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No. Bueno, era cansadísimo hasta leer y aprenderte todos los que no hagas y no hagas, no hagas. Quizás, más que maestros, parecían policías, ¿verdad? Cuidando a ver quién infringía la ley, a ver quién hacía esto, quién hacía. Maestros que dejan huella, pues son maestros que están cercanos a los alumnos, que son accesibles. Recuerdo cuando visité un colegio allá en España, en Denia, un colegio cristiano. Estaba caminando, el director me estaba guiando un tour en su escuela, y de repente un chiquillo dijo, ¡ahí viene el director! Y yo dije, ¡ay, todo el mundo se va a esconder! Pues no. Llegando el director, todos se vinieron como enjambres y se les subieron hasta en la cabeza. Todos. Y yo me impresionó mucho porque dije, niños felices, ¿no? Que querían estar con él. Dios quiera que así, ¿verdad? Los maestros de aquí, pues, los alumnos no nos rehuyan, ¿verdad? O no los espantemos. Esperemos que no. Los maestros son accesibles, los que dejan huella. También los maestros que dejan huella son maestros que caminan con el alumno. Y dice aquí el versículo 29, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y dice aquí Jesús, dice, carguen mi yugo.
Pero entonces a lo mejor ustedes van a decir, a ver, pero ¿cómo está eso? ¿No que dijo que nos iba a hacer descansar? Y ahora resulta que quiere que carguemos un yugo. Y el yugo sabemos que era aquel tablón que le ponían a los bueyes, ¿verdad? O a los asnos, para que jalaran un arado. El yugo simbolizaba esclavitud, pero también un pacto íntimo pudiera tener ese sentido. Los judíos decían que ellos tomaban el yugo de la Torá. El yugo tenía el propósito de aliviar la incomodidad de la carga, siempre y cuando un buen carpintero lo hiciera a la medida. Así de que, si estaba a la medida el yugo, entonces el animal podía cargar muchas horas sin lastimarse. Así de que el plan no era que fuera menos exigente, no dice que sea menos exigente o que van a hacer menos trabajo, sino que simplemente a la medida. Y quiero pensar en este sentido que Jesús es uno que pone un yugo, pero Él lo hace a la necesidad. Pone un plan a la medida de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Y eso lo va a diseñar Él. De modo que Jesús como maestro, Él sabe qué lección necesitamos aprender. Y también tus maestros aquí en el seminario, ¿verdad? Te ponen cargas. A veces dicen, yo ya no puedo. Y quisieras que te la quitáramos, ¿verdad? Menos exégesis o menos trabajo. Pero es lo que necesitas. Está a la medida. Pero más que nada hay un detalle. Jesús dice, llevad mi yugo y aprended de mí. El yugo lo llevaban dos, pero ponían a un animal más diestro o más fuerte o más entrenado para que llevara el yugo con el otro, con el que no sabía. Y caminaban juntos. Así de que Jesús quiere que aprendamos de Él. Él camina con nosotros. Él pone un yugo, pero camina con nosotros. Él no es como los fariseos. Haz esto y a ver cómo lo haces. No, Él está aquí y te enseña y camina contigo y te dice cómo llevarlo. Él dice cómo llevarlo. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, mediante sufrimiento aprendió obediencia. Él pone un ejemplo, aprended de mí, dice Jesús. Y Jesús dice, yo también aprendí. No porque fuera rebelde, pero porque Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Así de que Él pone un ejemplo. Pablo también lo aplicó cuando escribió a los Corintios. Él le dice a ellos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué tenían que imitar de Pablo? Pues lo que Pablo hacía. ¿Y qué hacía Pablo? Pues ir a Cristo. Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, Él dice, imiten. Es un maestro que camina contigo. Jesús es un maestro que camina con nosotros. Él nos va a enseñar, pero no nos va a dejar solos. Y por eso impacta nuestra vida Él como maestro. Y una tercera cosa que hace un maestro que deja huella es que es un maestro genuino. Genuino. Dice aquí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí lo que yo soy. Fíjense que muchas veces los maestros podemos enfocarnos en el conocimiento de una materia, en cómo la vamos a dar, los métodos, pero pocas veces pensamos, ¿quién es ese yo que enseña? ¿Quién es ese yo que enseña? Jesús, en la lectura que hicimos de los fariseos, Él dice, pues hagan lo que les dice, porque les dicen la palabra, ¿no? Les dicen la ley y todo, pero ojo, porque ¿quién es ese yo que enseña? Ellos no vivían lo que enseñaban, ¿verdad? Jesús, sí, Jesús enseña con su vida y dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y dicen las personas que han tenido el impacto de un maestro que les ha dejado huella,
es porque les enseña valores, porque enseña más allá de lo que es el mero conocimiento. El maestro enseña lo que es. Y así de que en ese sentido, nosotros también, por eso decía, es innegable no enseñar, es imposible no enseñar, porque todos en tu iglesia, en tu campo, van a aprender de ti lo que eres. Jesús dice, Él se describe a sí mismo, yo soy manso y humilde. Manso habla de un carácter apacible, afable, agradable. Y decía Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre una asna. Los mansos son los que heredan la tierra, porque hacen la voluntad de Dios y se sujetan a ella. Entonces, que eso enseñemos, que eso sea parte de nuestra esencia. Dice también que son los humildes de corazón. Y los humildes se describe a aquellos que se inclinan, que se hacen pequeños. Es la postura de una persona justa ante Dios, como aquel publicano que decía, sé propicio a mí pecador, y dice que descendió enaltecido. Cristo dejó su trono y se humilló a sí mismo hasta una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Nos reta a nosotros ser manso y humilde de corazón como Él. Quizás sí valoramos el conocimiento, pero que ese conocimiento transforme nuestro ser. Y yo sé que todos estamos en ese proceso de aprender, de ser moldeados por el Señor. Yo no soy perfecta y yo espero que mis imperfecciones les enseñen a ustedes también, al final de cuentas. Pero los alumnos están cansados y la gente está cansada de religiosidad, de personas, ¿verdad?, que se presentan como perfectas, como que nunca pecan. La gente quiere ver vidas genuinas, vidas genuinas. Así de que, y el Señor fue genuino, porque Él nos mostró su cansancio, Él nos mostró sus lágrimas, Él nos mostró su dolor, Él nos mostró su tristeza, pero también nos mostró su esperanza, también nos mostró la fe, también nos mostró la relación que Él tenía con Dios, Él también nos mostró su gloria. Y Juan dijo que eso le había impactado mucho, vimos su gloria. ¿Qué maestro? Y más que un maestro, Jesús. Daniel dice algo muy importante, muy interesante para los maestros que el Señor nos permita dejar huella. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Que el Señor nos conceda esa bendición de ser maestros que dejen huella, porque hace Él una promesa, que el Señor dice que los maestros, los que enseñan la justicia, no los que enseñamos de nosotros, los que enseñan de la palabra, brillarás a perpetua eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos.